En la Universidad Católica de Cuenca, la educación de excelencia es nuestra pasión y el protagonista eres tú. La Unidad Académica de Salud y Bienestar, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, AMP-UC y AMP Ecuador, les da la más cordial bienvenida al webinario Simposio de Primeros Auxilios, How Can I Help? Saludamos a la doctora Viviana Rodríguez Contreras, doctora especialista en emergencias y desastres. Catherine Gordón, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Benjamín Holguín, oficial del Comité Permanente de Educación Médica de la Universidad Católica de Cuenca. En este momento, damos la palabra a Catherine Gordón, quien es presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos e Intercambios de la Universidad Católica de Cuenca, AMP-UC, para su intervención en el acto de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, doctora Viviana Rodríguez y asistentes. Reciban un cordial saludo por parte de todos quienes conformamos a AMP-UC. Hemos traído este proyecto con una necesidad básica, no solo para el estudiante de medicina, sino también para la sociedad. Esperamos que este webinar sea de provecho para todos y todas. Bienvenidos. Agradecemos por sus palabras a Catherine Gordón e invitamos a Benjamín Holguín, oficial de Educación de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, para sus palabras de inauguración. Bueno, muy buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Benjamín Holguín y yo soy el oficial del Comité Permanente de Educación Médica de AMP-UC. Ahora les presentaré un video corto sobre este comité y espero que este simposio sea de mucha ayuda para ustedes, chicos. Comité Permanente de Educación Médica, ESCOME. ESCOME trabaja principalmente en el desarrollo de capacidades de educación médica. ESCOME ofrece varias plataformas y métodos para educar a los estudiantes de medicina en todo el mundo sobre diversos temas en educación médica. ESCOME cree en los estudiantes de medicina como partes interesadas, importantes en la creación, el desarrollo y la implementación de sistemas de educación médica. Agradecemos a Benjamín Holguín por su intervención y damos paso a la expositora Viviana Rodríguez Contreras, doctor especialista en emergencias y desastres, docente en curso teórico práctico de primeros auxilios, tutor de curso presencial y virtual de manejo de antibióticos en el trauma. Dentro de sus formaciones se encuentra el primer curso internación de ginecología y obstetricia, curso de actualización en reumatología. Se encuentra en este momento cursando un diplomado en auditoría médica en la Universidad Autónoma de Quito, de México, También en certificación en el electrocardiograma del Grupo Océano. Doctora Rodríguez, sea usted bienvenida. Muy buenos días. En realidad, primero quiero agradecer la invitación de los compañeros de la universidad. Cabe recalcar que mi primera formación de pregrado la hice en la universidad, de la cual estoy muy agradecida y en la cual me beneficia mucho, ¿no? Y es importante también que realicemos este tipo de actividades para las actualizaciones y sobre todo para irnos formando en el camino. Espero que lo que les vaya a compartir el día de hoy sea de mucha ayuda para ustedes y sobre todo alimentemos el interés de la formación. Recordemos que el servicio que nosotros damos es a personas que son familias, que son seres humanos y sobre todo alimentar el compromiso que debemos tener todos los trabajadores del área de la salud con nuestros pacientes, ¿no? Agradezco mucho nuevamente y bueno, creo que podemos dar inicio. Gracias. Bueno, podemos iniciar. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Bueno, vamos a basarnos básicamente en algunos conceptos para primero iniciar en lo que es la técnica como tal. ¿Qué es la parada cardiorrespiratoria? No es más que el cese
el cese brusco e inesperado de la respiración y la circulación, que son potencialmente reversibles con las técnicas que aprendamos y que realicemos a nuestros pacientes. Es la resucitación cardiopulmonar, no es más que el conjunto de maniobras o la técnica en sí que vamos a realizar para revertir toda esta situación, ¿no? El cese de las funciones antes mencionadas. En el soporte vital básico se suman 3 parámetros fundamentales. Primero es la prevención, el RCP y el DEA. Hay que ser enfáticos en la primera opción, ¿no? Que es la prevención. ¿Por qué? Porque usted puede prever que un paciente va a realizar una parada cardiorrespiratoria. Y al prever esto puede tomar acciones para que no termine en este desenlace como tal. Es importante también definir las cadenas de supervivencia, ¿no? Tenemos 3 tipos de cadenas de supervivencia, la que utilizamos en la prehospitalaria y la hospitalaria. La hospitalaria se basa en la vigilancia y prevención. La vigilancia y prevención no es más que usted esté, o las personas que estén monitorizando al paciente, tengan conocimientos básicos de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que son parámetros que a usted le anticipan el desenlace del paciente. Cuando ya usted presencia una parada cardiorrespiratoria, pues tiene que hacer el reconocimiento como tal, que ya vamos a mencionar y vamos a describir luego, y la activación del sistema. Es importante mencionar que la activación es fundamental, porque recuerden que la acción o el actuar de los servidores de la salud se basa en eso, ¿no? En trabajo en conjunto y en el servicio multidisciplinario como tal. Luego tenemos el RCP de calidad inmediata, la desfibrilación y el soporte vital avanzado postparo. En cuanto a la prehospitalaria como tal, tenemos el reconocimiento y activación del sistema, el RCP de calidad inmediata, la desfibrilación rápida, el servicio de traslado y medidas básicas o manejo avanzado como tal, y el soporte vital y manejo postparo dentro del centro hospitalario. Bueno, hemos visto que en sí la reanimación, como todo en la medicina, tiene un trámite y una evolución. Usted ha visto en toda la historia el avance que hemos tenido, ¿no? Y ha habido muchos cambios que en realidad han sido muy beneficiosos. En el 2010 se hablaba del famoso ABC, ¿sí? Que era el soporte en la vía aérea, la ventilación y la circulación. Desde el 2010 en adelante se habla del CAF, que pone como en primer lugar la circulación, luego el manejo de la vía aérea y la ventilación. Últimamente, en el 2017, hubo un nuevo aporte, ¿no? Que destaca el apoyo que realizan los colaboradores del SEM, que son los sistemas de emergencias médicas. Y también habla de la participación de los legos, que no son más que las personas que no tienen conocimientos de ninguna técnica de salud como tal. Bueno, ahora, hablando ya del RCP de alta calidad, ¿cómo se caracteriza o qué lo caracteriza como tal? Primero, una frecuencia de compresiones que no menos de 100 compresiones por minuto, se habla de 100 a 120. Si usted realiza menos de 100, pues no está o no va a obtener lo que espera. La profundidad de las compresiones tiene que ser por lo menos de 5 centímetros o 2 pulgadas en adultos, y habla del tercio del espesor o del diámetro del tórax de lactantes y niños. El permitir las descompresiones torácicas, esto es fundamental porque recuerde que usted está haciendo las funciones de la diástole y la sístole. Al usted no permitir el llenado cardíaco, pues no va a tener pues, sangre que recorra los tejidos, ¿no? Y minimizar las interrupciones entre las compresiones. Recuerde que los órganos tienen un tiempo de vida si no reciben cierta oxigenación. Y evitar las ventilaciones excesivas y la fuerza con la que usted da la ventilación como tal. Bueno, ¿en qué se basa o cuáles son los fundamentos del soporte vital básico, no? Básicamente se basa en 4 parámetros, que son las compresiones, la vía aérea, la ventilación y la desfibrilación. Como ustedes pueden ver en el esquema, es básicamente lo que usted tiene que realizar cada vez que presencia una parada cardiorrespiratoria. Este cronograma que les he presentado aquí lo vamos a ir describiendo paso por paso.
Bueno, el paso 1, primero usted tiene que evaluar la seguridad de la escena. Este es un paso fundamental y que quizás muchas veces no se da hincapié y sobre todo no se les hace mención a los servidores de la salud, porque si bien es cierto, nosotros realizamos una labor que es el salvar vidas, también tiene que tomar en cuenta que usted tiene que prever, mantener la suya y mantenerse usted a salvo. Porque si usted se pone en riesgo y llega usted también a ser víctima, no habrá quien salve al paciente, ¿sí? Dentro de la evaluación y seguridad de la escena, lo que primero tiene que hacer es asegurarse de que la situación es segura, donde usted se encuentre. Si el lugar no tiene ninguna situación que ponga en riesgo su vida. Tal es el caso de que si usted está recogiendo o inmovilizando a un paciente en la vía pública, tiene que tratar de llevarlo a un lado y evitar el ser atropellado usted, ¿no? O que usted vaya a ingresar y tratar de rescatar un paciente en una estructura que es frágil, se pondría en riesgo usted también. Todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Luego de esto tiene que golpear a la víctima, sí, tiene que hablar fuerte. Recuerde que usted maneja pacientes de diferente índole, con hipoacusia, pacientes que quizás tengan otras patologías o otros déficits. Por lo tanto, usted tiene que hablar fuerte y golpear al paciente y preguntarle que si se encuentra bien, ¿sí? Compruebe si la víctima respira, tiene que ver si se eleva el tórax, ¿sí? Y si una víctima no respira o no respira con normalidad, es decir, jadea o boquea, ¿sí? Debe activar el sistema de emergencias de respuesta, ¿no? Como les habíamos dicho, la activación del sistema de respuesta es importante, ya que si ya ustedes han hecho masaje cardíaco, es desgastante, ¿no? Dar 2 minutos de compresiones torácicas y ventilaciones es bastante desgastante. Luego de esto, usted necesita otro tipo de equipos que puedan ayudar a reactivar la función cardíaca, tales como el DEA, ¿no? Entonces, si usted se encuentra solo, debe pedir ayuda, y si no acude nadie, active el sistema de respuesta de emergencia, consiga un DEA, tiene que pedir un DEA para la activación cardíaca. Esto le va a dar una mayor probabilidad a su paciente o mejor pronóstico de vida como tal. En el paso 3 vamos a comprobar el pulso. Primero tenemos que mencionar que el pulso en los adultos, el más factible y el más veraz, digámoslo así, es el pulso carotidio. ¿Cómo lo va a encontrar usted? Primero tiene que localizar la parte céntrica del cuello, es decir, la tráquea. Luego de esto, con sus 2 deditos, recorrer 2 centímetros a los lados, donde usted va a encontrar los músculos laterales, y allí va a encontrar la carótida y vas a empezar a sentir el pulso. ¿Cuánto es el tiempo que usted tiene que tomar pulso? Básicamente entre 5 a 10 segundos, ¿sí? Recuerde que habrá pacientes, o se encontrará usted con pacientes que tomen beta bloqueantes, que lo que harán es tener bradicardias. Entonces se le va a dificultar, si usted toma muy rápido el pulso, se le va a dificultar en realidad percibirlo y podemos equivocarnos. Y si no detecta pues ninguno el pulso, pues vamos a activar el RCP. ¿Por qué es importante que usted tome el pulso carotidio y no el radial, por ejemplo? El radial se ve afectado o usted ya no lo va a percibir si tiene una pérdida de la volemia del 30%. Entonces tenemos que ir a pulsos en realidad de vasos grandes, donde usted pueda en realidad determinar la parada, ¿sí? Otro que le puede servir también es el pulso femoral. Ahora, vamos, y ya detectado esto, ya usted evaluado que no respira, vamos a iniciar el RCP como tal. Recuerde que también usted puede evaluar al paciente, ¿sí? Abriendo la camisa o viendo la elevación del tórax como tal, la falta de la ventilación, ¿sí? Bueno, al iniciar ya las compresiones y las ventilaciones, pues hay que recalcar que usted tiene que primero situarse en la parte lateral de la víctima, a nivel de los hombros, ¿sí? Asegúrese de que la víctima se encuentre en una superficie plana y firme, porque si usted encuentra hablemos de un centro hospitalario, si usted encuentra una camilla que en realidad no tiene una superficie firme, usted se está desgastando y no está obteniendo la compresión torácica y por lo tanto la irrigación sanguínea deseada, ¿no? Si la víctima está boca abajo, tiene que ser girada de tal manera que usted proteja cuello, ¿sí? Haciendo fijación de cabeza.
Si sospecha que la víctima podría tener una lesión cervical o craneal, trate de mantener la cabeza y el cuello alineado junto con el torso, ¿no? Al girar la víctima. Esto es importante, porque si usted encuentra un paciente con una trauma cervical, al realizar usted un mal movimiento, en vez de hacer vamos a beneficiarlo, pues vamos a dañar al paciente, ¿no? Podemos hacer una lesión grave de la médula espinal como tal. Bueno, esto es importante, la posición de las manos es sumamente importante porque de esto depende, en realidad, con la fuerza que usted vaya a dar a las compresiones y por ende la cantidad de sangre que va a salir desde el corazón para recorrer los tejidos, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar la mano? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Coloca el talón de la mano sobre el centro del tórax, ¿sí? De la víctima en la mitad inferior del esternón. Coloque el talón de la mano, que es este de aquí, ¿sí? Y encima el otro, ¿ya? Ponga los brazos firmes y los hombros directamente proporcional, ¿sí? Y sobre todo, usted el momento en que hace la compresión no tiene que haber flexión de los codos. El momento en que usted flexiona los codos, pierde totalmente la fuerza que usted ejerce en la compresión como tal, ¿no? Al término de cada compresión, asegúrese de que permitir que el tórax se expanda. Era lo que habíamos inicialmente hablado, ¿no? De que el momento en que usted no permite la expansión torácica, pues no permite un llenado adecuado del corazón y por ende no habrá la cantidad de sangre adecuada que necesita el resto de órganos, ¿no? Bueno, en cuanto a las compresiones, las compresiones tienen que ser fuertes y rápidas, ¿sí? Un del tórax, 5 centímetros o 2 pulgadas, esto estamos hablando en los adultos, ¿no? Con cada compresión. En cada compresión asegúrese hacer la presión que sea lineal y recta, era lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La colocación de los hombros y de los brazos como tal. Aplíquese las compresiones de manera suave con una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Las guías hablan que deben ser de 100 a 120, que son las necesarias para llevar la cantidad de oxigenación necesaria que va a necesitar el metabolismo de cada órgano, ¿no? Y minimiza las interrupciones. Bueno, para realizar también las ventilaciones es importante y cada una de las acciones que usted va a realizar son técnicas, ¿no? Usted, para abrir la vía aérea, que es muy importante, recuerde que es el CAF, ¿sí? Vamos a manejar primero las circulaciones que se basan en las compresiones torácicas y ahora vamos a manejar lo que es la B, que es la vía aérea como tal. Entonces tenemos que abrir la vía aérea. Recuerde usted que la obstrucción de la vía aérea se da por la lengua, ¿no? En el momento en que el paciente está inconsciente, que no reacciona, pues anatómicamente y por gravedad la lengua va a caer y por ende va a obstruir la vía aérea como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Colocamos la mano, una de las manos del reanimador en la frente del paciente, ¿sí? Y empuje con la palma hacia atrás. Con la siguiente mano y los dedos vamos a colocar en el mentón y lo vamos a elevar hacia arriba, ¿no? Levante la mandíbula para traer el mentón hacia adelante. Y mecánicamente, al realizar usted esta acción, lo que hace es levantar o traer la lengua hacia arriba. Es importante que usted conozca este dispositivo, ¿sí? Porque esto es uno de los que va a manejar cuando usted realiza reanimaciones avanzadas, ¿no? Y ahora estamos dando esta conferencia a personal de salud, compañeros paramédicos, compañeros estudiantes de medicina. Entonces son personas que tienen que familiarizarse con este equipo. Esto no es más que el famoso AMBU, pero que se llama bolsa mascarilla, ¿no? Bueno, este está compuesto por el balón autohinchable, ¿sí? La mascarilla, la válvula unidireccional, la toma de oxígeno y la bolsa de reservorio. Es importante saber que la mascarilla trae una forma triangular. Esto es importante saberlo porque la parte más fina de la mascarilla debe colocarse en el puente de la nariz, ¿sí? Y esto les recalco porque es algo muy común ver que no sabemos manejar el AMBU o la bolsa mascarilla, ¿no es cierto?, este dispositivo, y se ve y se admira muchísimos errores. Bueno, para realizar el uso del dispositivo lo que vamos a hacer es situarse por encima del paciente. Esto es importante para que usted tenga firmeza en lo que va a realizar, ¿sí? Y una buena colocación de las manos.
Coloque la mascarilla sobre el rostro de la víctima sirviéndose del puente de la nariz, lo que habíamos conversado, ¿no? La parte más estrecha de la mascarilla va a ir colocada en el puente de la nariz. Vamos a utilizar la técnica C, que no es más que la colocación de los 2 dedos, ¿no? Que ya les vamos a describir más adelante. Mientras se eleva la mandíbula para mantener abierta la vía, incline la cabeza de la víctima realizando la maniobra de la elevación o de abertura de la vía aérea que ya habíamos mencionado. Bueno, para realizar básicamente la técnica C, vamos a utilizar el dedo pulgar e índice de cada mano para presionar la mascarilla hacia la cara del paciente. Y los 3 dedos restantes lo que vamos a colocar es por debajo del maxilar inferior para poder realizar la tracción y elevarla. Comprima la bolsa para realizar las ventilaciones por 1 segundo, ¿sí? Tiene que tener un número exacto, ¿no? Cuando usted tiene una vía que no es definitiva o está dando solamente con elevación con la apertura de la vía aérea, lo que tenemos que hacer es cada 6 a 8 segundos dar las ventilaciones como tal, ¿no? Que eso también lo vamos a describir. Bueno, otra de las maniobras que vamos a realizar es la tracción mandibular. Esta es importante que la conozca. ¿Por qué? Porque esta realiza menos movimiento o menos extensión del cuello. Esta de aquí vamos a utilizarla cuando sospechemos de un paciente, que un paciente tenga un trauma craneoencefálico o un trauma de columna. Si usted realiza movimientos muy bruscos de cuello, recuerde que va a lesionar la columna cervical. Ahora, si usted analiza que tiene un paciente en parada cardiorrespiratoria y que el paciente resulta que sí es producto de un accidente de tránsito grave, pues aquí tiene que priorizar, ¿no? La idea es salvarle al paciente, y si usted no realiza o se ve limitado a hacer una apertura de la vía aérea con una tracción mandibular, pues nos toca hacer la maniobra de olfateo, que es la que ya describimos anteriormente. ¿Sí? En esta, si la víctima tiene una lesión craneal o cervical y sospecha de una lesión de columna, vamos a realizar esta maniobra como tal. Coloque una mano a cada lado de la cabeza de la víctima apoyando ambos codos sobre la superficie dura. Esto le va a dar firmeza. Recuerde que esto es un desgaste energético y sobre todo va a presentar dolor muscular. Entonces usted tiene que buscar la forma más cómoda para mantener la vía aérea, porque recuerde que vamos a hacer masaje probablemente o reanimación entre 15 a 20 minutos dependiendo, y si es que hay pacientes que tengan ciertas características, pues nos tocará realizar algunas horas o más tiempo la reanimación. Ponga los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula inferior de la víctima y levante con ambas manos desplazando la mandíbula hacia adelante, sin realizar ningún movimiento en lo que es cuello. Eso es fundamental. Ahora, recuerden, de la cadena de supervivencia habla del DEA. El DEA es fundamental porque este le va a dar a usted una descarga de tal manera que reactiva la actividad eléctrica del corazón. Entonces, por esto es fundamental. ¿Sí? Bueno, cuando usted presenta una reanimación con 2 reanimadores de un DEA, pues busque respuesta y compruebe la respiración, ¿sí? Compruebe si hay pulso. Cuando llegue el DEA, ya realizamos toda la maniobra antes descrita, y cuando llegue el DEA, pues lo primero que tiene que hacer es encender. Aunque a ustedes les parezca un poco exagerado, es a veces hasta cómico ver que en el momento en que manejamos muchísimo estrés, vamos perdiendo, ¿sí? Las acciones que deben ser mecánicas y deben ser exactas. A veces pensamos que no sirve el dispositivo y resulta que no hemos encendido. Entonces es importante que usted primero maneje con calma la situación y sobre todo haga los pasos correspondientes para que no pierda la secuencia de la acción que usted tiene. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con el DEA? Primero coloque los parches del DEA sobre el tórax desnudo. Esto es importante. Si usted tiene un paciente que es velludo, pues tiene que colocar los parches y con estos retirar el vello del paciente. Si es que usted obviamente no puede hacer la descarga con estos parches y no utilizar otros. Si usted está en un lugar donde está el paciente mojado o está en un charco de agua, tenemos que sacar al paciente, secarlo y colocarle los parches. Recuerde que si usted administra una descarga eléctrica con agua, pues la energía va a difundirse y quizás usted salga hasta lesionado. ¿Sí? Elija los parches de adultos.
Sobre todo esto es importante, que debe utilizarse a partir incluso de pacientes mayores de 8 años, ¿no? Retire la lámina de los parches, coloque el parche del DEA en la parte superior del tórax, ¿sí? Que es esta, y la otra por debajo de la tetilla izquierda, ¿de acuerdo? Conecte los cables al DEA, enciéndalo y le va a ir dando parámetros el DEA de cómo va a realizar las descargas como tal. E incluso ellos evalúan el ritmo y el mismo dispositivo le manifiesta a usted si necesita o no otra descarga. El momento en que usted realiza la descarga y el paciente sigue su impulso, porque hay que evaluarlo cada 2 minutos, recuerde usted, tiene que iniciar RCP nuevamente. Bueno, ordene a todos los presentes que se aparte de la víctima, ¿sí? El momento en que la máquina o el dispositivo a usted le dice que está analizando el ritmo, es importantísimo no tocar al paciente, ya que puede alterar el análisis del dispositivo. Asegúrese de que ninguna persona esté tocando a la víctima, ni siquiera el reanimador encargado de administrar las respiraciones, ¿sí? El análisis del DEA puede tardar entre 5 y 15 segundos. Indique en voz alta a todos los presentes que deben alejarse de la víctima. Recuerde que si usted está en contacto, usted también recibirá la descarga. Por esto es importante que la persona que esté encargada del DEA visualice, ¿sí? La periferia o el entorno en el que se encuentra para poder realizar la descarga, ¿sí? Realice la comprobación visual para asegurarse de que nadie esté en contacto con la víctima y pulse el botón de descarga. La descarga va a provocar una contracción generalizada de los músculos de la víctima. Bueno, aquí les dejo lo que es todo el esquema en sí de la reanimación cardiopulmonar que habla, ¿no? En resumen, todo lo que hemos conversado anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la cadena de supervivencia pediátrica. Recuerde que el accionar del paciente adulto con el pediátrico es totalmente diferente, ¿no? Aquí es fundamental y aquí hace hincapié en la prevención, ¿sí? El soporte vital básico de vida, la activación del sistema de respuesta de emergencia, el soporte avanzado y cuidados postparo. Como ustedes se darán cuenta, el eslabón del soporte de vida con la activación no son los mismos que de los pacientes adultos, ¿ya? Es importante y cabe recalcar y a los compañeros y a los alumnos que algunas veces se les ha dado talleres de reanimación, se les hace y se les recalca, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que el mayor número de paradas en niños es respiratoria. Entonces, por eso usted primero tiene que evaluar la prevención, tiene que identificar, ¿sí? Realizar la maniobra y luego pedir ayuda, ¿sí? Bueno, en la prevención tenemos que tomar en cuenta que, y hay que recalcar esto, los accidentes de tránsito son muy comunes, ¿no? Por eso incluso en la cadena se evalúa y se observa, ¿sí? El cinturón de seguridad. Los juguetes, en mi experiencia como médico emergenciólogo he visto muchísimos niños, ¿no? Que tienen obstrucción de la vía aérea y llegan a parada respiratoria por monedas, por canicas, por juguetes pequeños, ¿sí? Sustancias tóxicas, tomas de corriente, zonas peligrosas, protección en el auto, en lo que hablábamos del cinturón de seguridad y antecedentes patológicos respiratorios. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a comprobar respuesta, no? En los niños hay que evaluar dos, básicamente. En el lactante, que si usted presenta, tiene que evaluar, bueno, en el niño básicamente la toma de pulso es diferente que en el adulto, ¿no? Hablando de lactantes o niños menores de 2 años. En estos niños usted va a realizar la toma de pulso en el pulso braquial, ¿sí? Que es mucho más fácil por la anatomía, ya que el niño recuerde que tiene el cuello corto, es un poco más complicada la anatomía. Y esto es importante, muchos de ustedes dirán, sí, pero nosotros, o sea, sabemos tomar, sí, pero recuerde que la reanimación es el conocimiento que debemos tener todo el personal, o sea, todas las personas, de salud o no. Esto es un conocimiento básico que lo que nos ayuda es a dar un buen pronóstico, digamos, al paciente, ¿no? Si las personas supieran reanimar, pues créanme que tuviéramos en las salas de emergencias mejor pronóstico de los pacientes como tal.
pero como antes les mencionaba, a veces es triste ver que ni siquiera el personal de salud tiene la suficiente capacitación o formación en estos conocimientos para dar manejo al paciente. Bueno, si usted es un solo reanimador, pues va a comprobar el pulso. Si el lactante es menor de 60 latidos por minuto, pues tiene que iniciar RCP y luego la activación del sistema de respuesta. Si son dos reanimadores, pues el uno comprobará el pulso mientras el otro reanimador activará el sistema de emergencia y consigue un DEA. Y así iniciar el RCP. Como habíamos mencionado, ¿dónde comprobar el pulso? Lo ideal, anatómicamente mucho más fácil, es en el pulso braquial, ¿no? Sobre todo cuando son niños muy pequeños, ¿sí? Por la anatomía como tal. Sí, si es que el niño es un paciente con pulso, quiere decir que tiene una parada respiratoria, pues lo que vamos a hacer es con la válvula mascarilla, vamos a dar ventilaciones de 12 a 20 respiraciones por minuto y revisar el pulso cada 2 minutos, ¿ya? Y si presenta el paciente, es un paciente que no tiene pulso y no ventila, lo que vamos a dar es iniciar 5 ciclos de RCP aproximadamente 2 minutos. ¿Cómo vamos a iniciar el RCP? Como habíamos mencionado, ¿no? Fuerte, rápido, vamos a hacer 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad del tórax tiene que ser de un tercio de la profundidad del diámetro, ¿sí? En niños mayores de 1 año la compresión aproximada es de un tercio del diámetro del tórax como tal, ¿sí? Si son dos reanimadores, vamos a colocar la relación compresión y ventilación, serían 15-2, y si es que es un solo reanimador, pues vamos a dar compresiones, ventilaciones de 30-2. Y si los niños son mayores de 1 año, ¿sí? Vamos a tener que observar o fijarnos de que la compresión torácica tiene que ser de 4 centímetros o de 1,5 pulgadas. Bueno, aquí esto es importante, ¿no? Cuando usted tiene un paciente y son 2 reanimadores, es mucho más fácil, ¿sí? Y menos cansado realizar esta maniobra, ¿sí? Que no es más que la colocación de los 2 pulgares en medio del tórax, ¿sí? En la mitad inferior del esternón o entre las 2 tetillas, ¿ya? Y con el resto de la mano, pues abrazar la espalda con los dedos y darle soporte al paciente, ¿no? Si es que usted o reanima uno solo, pues va a colocar 2 dedos en el centro del tórax en la igual posición que la anterior, ¿sí? En la parte inferior del esternón y entre las 2 tetillas. Y va a realizar 30 compresiones, 2 ventilaciones. La vía aérea y ventilación. Seleccionar dispositivo bolsa mascarilla de tamaño apropiado. Una mascarilla que debe abarcar, esto es importante, tenemos que buscar mascarillas que en realidad abarquen la boca y la nariz del paciente. Si usted no cuenta con este equipo, en realidad no es beneficioso para el paciente. Realizar maniobras para abrir la vía aérea, que era lo que habíamos hablado, la tracción mandibular y la elevación del mentón como tal. Presionar la mascarilla contra el rostro para evitar fugas. Ese es el objetivo de la maniobra, la C y la E, ¿no? En el momento de la fijación de la mascarilla y realizar las ventilaciones. Ahora, la realización de las compresiones y ventilaciones según el dispositivo de la vía aérea avanzado. Estamos hablando que dispositivos avanzados pues son máscaras laríngeas, intubación endotraqueal, etcétera, etcétera. Es importante y es de suma importancia recalcarles, el éxito del paciente no es la intubación rápida, es la oxigenación adecuada. Usted no es el mejor médico o el mejor paramédico si intuba enseguida el paciente, no. Usted es o está haciendo una técnica óptima si es que está oxigenando adecuadamente al paciente, ¿sí? Lo primero es reanimar al paciente y tener paciente a quien intubar, ¿sí? Ahora, las técnicas de ventilación en relación a compresiones, ventilaciones en adulto, pues si es sin dispositivo avanzado para la vía aérea, es decir, boca a boca o boca a mascarilla, serían 30 compresiones, 2 ventilaciones. La frecuencia mínima de compresiones será de 100. En cambio, en los niños serán compresiones
15-2 y la frecuencia mínima es de 100 compresiones. Si usted tiene ya un dispositivo avanzado como una intubación endotraqueal o una mascarilla laringea o un tubo supraglótico, la frecuencia de compresiones mínima será de 100 por minuto sin pausas para ventilación y una respiración cada 6-8 segundos. ¿Sí? Esto es importante. Ahí usted, cuando realiza si usted tiene un paciente ventilado con un tubo endotraqueal, no es necesario contar las 30 compresiones, sino dar compresiones consecutivas y las ventilaciones tienen que ser dadas cada 6-8 segundos. Bueno, el uso del DEA. Tan pronto como usted disponga de este equipo, el uso de función pediátrica, si la tiene, es solamente hasta los 8 años. Si es que usted no tiene parches pediátricos, usted los coloca de tal manera que no se interponga, ¿sí? Pueden ser de adultos, uno delante en la parte media del tórax y otro en la posterior, que será entre los dos omóplatos, ¿no? Y realiza la descarga, ¿ya? Activa el sistema de emergencias. Si usted no presencia el paro y está solo, realiza el RCP durante 2 minutos, ¿no? Y antes de dejar al niño para activar el sistema de emergencia. Si el paro es presenciado, dejar al niño para activar el sistema de emergencia y obtener el DEA. Esto es muy importante, ¿no? Y esto es algo que se diferencia de la reanimación cardiopulmonar en adultos, ¿sí? Básicamente es por el sistema circulatorio y el sistema respiratorio y respuesta del niño como tal. Aquí también les dejo lo que es, sería un cuadro sinóptico como tal, ¿sí? Para que usted pueda revisar también la reanimación en niños, ¿no? Aquí se resume todo lo que hemos hablado. Bien. Esto es en cuanto a reanimación cardiopulmonar. Bueno, ahora vamos a hablar de shock hemorrágicas. Me pareció muy interesante poder hablar con ustedes de esta situación, ya que como he analizado y he revisado dentro de todas las guardias que nosotros receptamos pacientes traumatizados, con heridas, en shock, en realidad hay un gran desconocimiento del manejo de shock y sobre todo de del detectar temprano y realizar un buen manejo como tal. Esto tiene una consecuencia gravísima en el pronóstico y en el desarrollo del tratamiento del paciente. Sí, por eso creo que este tema es sumamente importante. Bueno, primero, como conocimiento, como concepto, tenemos que tomar en cuenta que el shock no es más como una situación de hiperperfusión tisular generalizada, que es el déficit de oxigenación a nivel celular para realizar o satisfacer las demandas metabólicas de la célula como tal. La clasificación etiológica del shock se da son 4, ¿no? El hipovolémico, que puede ser por hemorragias internas, externas, exteriorizadas, etc. ¿Sí? Pueden ser no hemorrágicos y hemorrágicos como tal. El cardiogénico, que es la lesión neta de la bomba, es decir, lesión o daño de corazón. Esto podemos ver en infartos agudos de miocardio, insuficiencias cardíacas, etc., ¿no? El distributivo, en este vamos a encontrar el shock anafiláctico, ¿sí? Vamos a encontrar por el choque séptico, ¿sí? Y el choque neurogénico. Y en el obstructivo, pues aquí vamos a encontrar patologías como el tamponamiento cardíaco y el neumotórax de atención, como podemos visualizar en la imagen, ¿no? Ahora, en el shock hipovolémico no es más, y nos vamos a enfocar netamente en este shock, ¿sí? Que es la disminución del contenido, es decir, de la sangre o del volumen plasmático, que puede ser por causas hemorrágicas o no hemorrágicas, como les había mencionado. Las hemorrágicas serían netamente las hemorragias externas, internas, exteriorizadas, y las no hemorrágicas puede ser una citis, ¿sí? Una descompensación por insuficiencia cardíaca, por un daño hepático, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, este cuadro es fundamental e importante. ¿Por qué? Porque si usted recibe
un paciente y encuentra este tipo de parámetros, al usted tener conocimiento de la posible pérdida, ¿sí? Por ejemplo, de 750 o 1000 ml, tiene esa noción, se le va a hacer un poco más fácil poder derivar al paciente, ¿sí? O manejarlo. Esta es una tabla y una clasificación que presenta la TLS para el shock hipovolémico como tal, ¿no? Se clasifica en cuatro grados. El grado 1, que presenta una pérdida sanguínea de 750, el grado 2 de 750 a 100 ml, el grado 3 de 1500 a 2000, el grado 4 más de 2000. Es importante también, y esto decía mucho un profesor de la especialidad que decía, todo aquel que busca, encuentra. Si usted tiene conocimiento, obviamente para poder buscar usted tiene que tener conocimiento de ciertos parámetros para poder buscar y obviamente así encontrar. Si es que usted presenta a un paciente o está atendiendo a un paciente que llega con un accidente de tránsito, que usted evidencia que hay una fractura pélvica, ese paciente tiene que tenerle muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener una pérdida mayor de 2000. La pelvis y huesos grandes tienen una pérdida sanguínea entre 1500 a 2000 ml, ¿no? Entonces son pacientes que van a llegar a un shock grado 3 y grado 4 y por lo tanto la acción es inmediata. Ahora, en el grado 1 también usted va a tener una pérdida sanguínea del 15%, en el grado 2 va una pérdida del 15 a 30%, en el grado 3 una pérdida del 30 a 40% de la volemia y en el grado 4 más del 40%. Les había dicho que cuando usted tiene un paciente que no tiene pulso radial, usted tiene una pérdida de ya del 30% de la volemia. Esos son parámetros que le ayudan mucho a los profesionales del área de la salud para determinar qué tan grave está su paciente. Es importante que usted sepa que características o alteraciones como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son fundamentales, porque recuerde que el paciente es integral. En el grado 1 usted va a encontrar una frecuencia menor de 100, en grado 2 una frecuencia de 100 a 120, en el grado 3 una frecuencia de 120 a 140 y en el grado 4 va a encontrar una frecuencia de 140 arriba. La presión de pulso no es más que la diferencia entre la presión diastólica y sistólica. La normal tiene que ser más o menos de 40. Si usted encuentra una presión de pulso normal o ligeramente aumentada, pensar en un grado 1. Si está disminuida en un grado 2, va a encontrar el grado 3 disminuida y el grado 4 disminuida, ¿sí? Este parámetro a los médicos de las emergencias nos sirven incluso para hacer diferenciaciones entre un shock hipovolémico y un shock escéptico como tal, ¿sí? La frecuencia respiratoria, en el grado 1 va a encontrar usted una frecuencia respiratoria de 14 a 20, una frecuencia respiratoria en el grado 2 de 20 a 30, una frecuencia respiratoria de 30 a 40 y mayor de 35 en el grado 4, ¿sí? Recuerde que el aumento de las frecuencias, tanto respiratoria como cardíaca, son un sistema de compensación que el organismo tiene una lucha para tratar de darse un poco más de tiempo y para que podamos hacer algo por ese organismo, ¿no? La diuresis en el grado 1 será mayor de 30, en el grado 2 de 20 a 30, en el grado 3 de 5 a 15 y en el grado 4 probablemente no tenga ninguna, ¿no? O será muy insignificante. El sistema nervioso central. En un paciente con un shock grado 1 va a encontrarse levemente ansioso, en el grado 2 moderadamente ansioso, en el grado 3 ansioso y confuso, y en el grado 4, que es el más grave, confuso y letárgico. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo de los pacientes según el grado, ¿no? Cuando usted tiene un paciente grado 1, grado 2, puede manejarlo con cristaloides, ¿sí? Es un paciente que tiene un poco de tiempo hasta que usted lo lleve, lo traslade a la emergencia o en su defecto, si usted lo tiene ya en el centro hospitalario, tanto en hospitalización como en la emergencia, le da un poco de tiempo para poder usted pedir sangre, tiene un poquito de tiempo más para poder realizar exámenes complementarios y poder determinar cuál es la patología exacta del paciente. Pero cuando usted ya tiene parámetros del grado 3 o grado 4, usted ya tiene que hacer trámite de sangre y empezar a colocar volumen sanguíneo como tal, y obviamente apoyarse también en los cristaloides.
Ahora, me pareció bastante interesante colocarles esto. Si bien es cierto, el taller es de primeros auxilios, hay algo que muchas veces no evaluamos y esto quizás puede ser un dato muy bueno para que se basen los compañeros paramédicos y los colegas médicos, ¿no? El déficit de base, si usted cuenta con una gasometría, muchas veces el déficit de base no es valorado. Y es muy importante porque esto le puede dar noción a usted qué clase de paciente tiene y cuánto tiempo tiene para manejarlo. Si usted tiene según en Davis, con el déficit de base usted tiene 4 tipos de shock, ¿no? El grado 1, que es un déficit de base menor de 2 miliosmoles litro, ¿no? Es un paciente que no tiene choque, que es un valor dentro de parámetros normales. En la clase 2 tiene un choque leve si tiene un déficit de base de 2 a menos 6, ¿no? Si tiene un choque moderado, si tiene de 6 a 10 y un choque severo ya más, o mejor dicho, menos de 10 miliosmol en el déficit de base. ¿Ya? Esto es importante también cuando usted evalúa pacientes y lo que hablamos, muchas veces los shocks no solamente son hemorrágicos. Si usted tiene un paciente con cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar, esto es fundamental, ¿no? Porque le estamos dando la necesidad y a lo que va a conllevar la pérdida del contenido de este paciente, ¿sí? Y también otro parámetro o indicador o marcador de choque es el lactato, ¿no? Si usted tiene un paciente con un lactato mayor de 2, ese paciente está chocado y hay que tomar medidas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de hemorragias como tal. Las hemorragias no es más que la salida de sangre por medio de la ruptura de bases, ¿no? Esta palabra viene del vocablo griego, ¿sí? Sangre y ragia, que es flujo violento. Es importante que usted conozca estos conceptos como la resis, que no es más que el evento traumático que lleva a la ruptura del vaso. La diéresis, que es la sección del vaso. La diabrosis, que sería la lesión del vaso por debilitamiento de la pared, ¿no? Y la diátesis, que es el fallo en la capacidad de coagular del paciente. Ahora, la clasificación de las hemorragias como tal, lo que habíamos hablado, ¿no? Las hemorragias pueden ser externas, internas y exteriorizadas. Las externas, como vemos en el gráfico, son arteriales, venosas y capilares. Las características son bastante fáciles de detectar. Cuando son arteriales, primero que la salida de sangre es en gran volumen, ¿no? Es intermitente y la sangre es rojo brillante. La venosa, si bien es cierto, puede ser en gran cantidad la pérdida, ¿no? Pero la salida es continua, es mucho menor que la arterial y la sangre es de rojo oscuro. Y el capilar, pues es una salida de sangre en poca cantidad. Las internas, bueno, serían ya daños tales como que lesión de vaso, va a encontrar usted sangre en el retroperitoneo, en el saco de Douglas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las exteriorizadas son las epistaxis, las hematemesis, las rectorragias, etcétera. Ahora, es importante conocer la fisiopatología para poder darle el manejo, ¿no? Cuando usted alcanza ya un volumen presenta ya una magnitud o va a presentar un daño en el paciente, se producen pérdidas de presión dentro del compartimento vascular y con lo siguiente la pérdida fundamental, o sea, la pérdida o se basa el shock en la pérdida de la oxigenación y por ende de la nutrición de los tejidos. Cabe recalcar que con el cuadro que les había mencionado que presenta el ATLS, ¿no? El de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, creo que es importante recalcarles que usted la alteración de la presión recién lo va a ver cuando usted tenga un grado 3, grado 4. Entonces, usted si no tiene hipotensión, pero tiene un paciente taquicárdico, taquipneico, es importante que le dé o que le haga sospechar de una hemorragia, ¿sí? Y si no es visual, pues interno, y que lo mantenga alerta para el manejo del paciente. Ya, ahora, dentro de la fisiopatología, las características o los cambios van a haber primero en el aspecto local y luego en el aspecto general. Dentro del aspecto local vamos a tener primero que al ver la ruptura del vaso, ¿no? Va usted a encontrar un engrosamiento de la pared del vaso que va a ocluir en parte la luz del vaso y por ende disminuirá ya el sangrado como tal. Segundo, la formación del
del coágulo plaquetario, y tercero, la formación ya del coágulo de fibrina. ¿Sí? En la general es mucho más interesante, y aquí estamos hablando que cuando hay la toma de la presión arterial es un paciente que ya usted ve un shock grado 2, grado 3 en adelante, ¿no? Aquí usted va a ver una vasoconstricción generalizada, ¿sí? O también la centralización circulatoria. ¿En qué consiste esto? Que va a haber una vasoconstricción periférica o de los órganos que puedan tolerar un poco más la hipoxemia, tales como la piel o como el sistema digestivo o los intestinos, ¿sí? Lo que habíamos mencionado, ya cuando un paciente empieza o tiene una pérdida considerable de sangre, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, que va a ser la función, ¿no? Recuerde que la sangre está formada por hematíes, y los hematíes son los que tienen la función de transportar el oxígeno. Entonces, si tenemos menos transportadores, lo que va a hacer es aumentar el número de veces para transportar. Allí se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? La disminución de tasa de filtrado, hay que recordar que el organismo es muy sabio, ¿no? Trata de acoplarse y trata de compensarse de tal manera que pueda controlar el daño que está sufriendo. Es decir, el organismo prevé la manera de disminuir la secreción de orina para mantener ese líquido que podría perder para poder controlar el shock como tal, ¿no? Y el aumento de la frecuencia respiratoria y amplitud respiratoria, era lo que les decíamos, ¿no? Que mientras más rápido respiran, pues más veces oxigenan y trata de compensar el organismo como tal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente sería la hemostasia, ¿no? Tenemos algunos tipos de hemostasia. Tenemos la hemostasia mecánica, la hemostasia térmica, la hemostasia química, ¿sí? Dentro de la hemostasia mecánica tenemos la compresiva, que lo que es realizar compresión directa en el vaso lesionado, ¿no? Y la circunferencial, o los famosos torniquetes, que no son más que es la compresión circunferencial del miembro que esté un poco distal para poder realizar la oclusión total del vaso como tal. Ahora, en cuanto a la hemostasia térmica, hablamos de la hemostasia por calor, por frío. La hemostasia por calor es la colocación de calor intenso para formaciones de costas y por ende controlar la hemorragia como tal. Aquí tenemos los electrobisturís, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo frío, que es colocar vendaje y temperatura muy fría, que lo que hace es realizar vasoespasmo, ¿sí? Y beneficiar para la adherencia endotelial, ¿no? Adherencia endotelial. Ahora, en las hemorragias químicas, lo que vamos a hacer con esto son sustancias que nos van a ayudar a la formación del coágulo, ¿sí? Dentro de estas tenemos la celulosa oxidasa, las compresas de gelatina, la colágeno microcristalina, la trombina tópica y adhesivos biológicos, ¿no? Esto es lo que hacen netamente es aportar la materia prima para formación del coágulo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pegamentos biológicos, lo que hace es cumplir la función del coágulo. Este tipo de hemostasia, usted ve, y el manejo es mayoritariamente en el ejército, ¿no? Porque no tienen cerca, pues, instituciones que puedan solucionar lo que tiene el paciente como tal. Ahora, ¿cuál es el objetivo del manejo que estamos realizando o el tratamiento general de las hemorragias? Básicamente son tres, ¿sí? Primero es asegurar la vía aérea, ¿sí? Y el aporte del oxígeno. Si usted ha tenido la oportunidad de leer lo que es el manejo prehospitalario o el hospitalario, habla del ABCDE, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, primero es asegurar la vía aérea. ¿Qué hace esto? Primero es asegurar un aporte de oxígeno adecuado, ¿sí? Donde obtengamos una saturación mayor del 92%. Esto es importante, ¿no? Es decir, si usted tiene un paciente que tiene lesiones y que usted encuentra con una saturación de 90, pues necesariamente hay que colocarle oxígeno. Recuerde que va a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de llevar más cantidad de oxígeno en los hematíes que se encuentran en su organismo.
¿no? Mejorar la perfusión, es decir, mejorar el llenado capilar, la presión arterial sistólica mayor de 90, la presión arterial media mayor de 65. Esto es fundamental, ¿sí? Aumentar la diuresis de 0.5 ml/kg/hora arriba, el hematocrito de 21 a 30%, el estado mental. Cuando usted empieza a reponer, automáticamente el sistema nervioso empieza como que a compensarse y va a haber una respuesta mejor en el paciente. La coloración cutánea mucosa se vuelve normal y la temperatura normal, ¿ya? Y otro de los objetivos es corregir la acidosis metabólica, que es uno de los pilares para la muerte del paciente, ¿no? Está dentro de la triada de la muerte, ¿no? Mantener un pH y un bicarbonato normal, una lacticidemia normal, lo que hablábamos del lactato, ¿no? Y tratar la causa que originó el shock. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en general? Vamos a grabarnos una mnemotecnia, que es el PIP, que es ventilar, es decir, administración de oxígeno, el infundir, que es reanimación con líquidos, y el PUM, que es el manejo de bomba. ¿Qué quiere decir? El aporte de aminas vasoactivas o medicamentos vasoactivos, que lo que van a hacer es, dependiendo el vasoactivo que utilice, hacer vasoconstricción, dar acción inotrópica al corazón, es decir, una mejor contractibilidad del corazón, etc. Pero el manejo inicial de shock sería administrar líquidos, aproximadamente 20 ml/kg, ¿no? Manejar hipotensión permisiva. Esto sí me gustaría recalcar a los compañeros paramédicos, ¿no? Y a los compañeros que hacen atención primaria en salud. He visto muchísimo que cuando usted lleva a un paciente trasladado, lo transfieren de un hospital o centro de salud a un hospital grande donde vamos a hacer la resolución, en realidad le administran cualquier cantidad de cristaloides. El paciente ya no presenta sangre, sino es cristaloides lo que tiene en el sistema vascular. Es importante que usted maneje hipotensiones permisivas, es decir, tensiones arteriales medias entre 60 y 65 miligramos. Se habla en cierta literatura que la cantidad de líquidos que usted tiene que administrar en trauma o en shock es de 4.000 en 6 horas, pero resulta que el paciente lo mandan y llega administrado 5.000, es decir, toda la volemia pasó. Otra cosa que habíamos mencionado, que una de las formas de compensación o la fisiopatología es la formación del coágulo plaquetario y luego del coágulo de fibrina. Si usted administra muchísimo líquido, lo que hace es arrastrar y llevarse, lavar el coágulo y por ende presentar mayor sangrado, ¿sí? Es importante que si usted le llega un paciente con un shock grado 2, grado 3, grado 4, tiene que ser transferido o tiene que ser llevado a una unidad de mayor complejidad. Y si está en un centro hospitalario y se encuentra hospitalizado, pues usted tiene que buscar un cirujano, un médico de terapia intensiva, un emergenciólogo para que pueda darle el manejo a este paciente, ¿sí? Y la resolución definitiva, que es la resolución quirúrgica, ¿sí? La administración de hemoderivados y tratamiento especializado. Recuerde que un manejo, si un paciente tiene una hemorragia interna o tiene un politrauma, la resolución o lo que lo va a sanar al paciente es la resolución quirúrgica neta, la transfusión de derivados. Vale mencionarlo, que se habla de reglas de 6-6-6, 6 paquetes globulares, 6 de plaquetas y 6 de plasmas, ¿no? Otros hablan de 1-2, 1 de plasma, 2 de glóbulos rojos, y así un sinnúmero de tratamientos que proponen para el manejo de esta situación. Y tratamiento especializado sería netamente manejo ya de antibióticos y todo lo que amerita el paciente, si necesita manejo de vasoactivos, si necesita ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad he tratado de ser bastante conciso, he tratado de realizar y reducir todos los conocimientos y todo lo que he aprendido, ¿sí? Y para poderlo compartir de tal manera de que sea mucho más fácil poderles explicar y que ustedes, ya que es un curso de primeros auxilios, tengan nociones que les puedan ayudar mucho al manejo y la resolución de este tipo de pacientes. Si es que hay alguna pregunta,
Estoy a sus órdenes y espero que sirva lo que les acabo de presentar. Agradecemos por la excelente intervención de la doctora Viviana Rodríguez y abrimos nuestro foro de preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Pues vamos a dar paso a las personas que han levantado su mano para que realicen una pregunta. Empezamos con Betsy Germania Cisneros Llanes. Doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta. Nosotros habíamos hablado habíamos abordado el tema del uso del DEA. Sin embargo, creo que no profundizamos el hecho de que cuando nosotros tenemos parches para adultos y tenemos un paciente pediátrico, ¿cómo abordaríamos esta situación? A ver, lo importante aquí es netamente realizar la descarga. Si usted no tiene lo necesario y es una medida desesperada, la colocación es un parche en el tórax anterior, entre las tetillas, ¿sí? En la parte céntrica, y otra entre los dos omóplatos posterior, ¿no? Y de allí realizar todo lo que es la reanimación normal como se ha descrito. Esa sería la utilización de parches en los pediátricos. Gracias, doctora. Ahora procederemos a leer las preguntas que nos enviaron a nuestro chat. Nos dice María Verónica Ordóñez Torres. Una pregunta. Una persona si está en una piscina, para reanimarla, ¿primero se debería secarla o es suficiente que esté fuera del agua? No. Cuando un paciente se encuentra sumergido, lo importante es sacarlo del lugar, del charco, de la piscina, del mar, realizarle un secado rápido y la colocación de los parches y dar la descarga. Esa sería la forma cómo realizarlo. Muchas gracias, doctora. Nos dice, en el caso de tener un paciente con una malformación torácica, ya sea pectus, excavatum o carinatum, y este paciente necesita reanimación cardiopulmonar, ¿debemos proceder de la misma forma o hay algún manejo especial para estos pacientes? A ver, estamos hablando de que es un paciente en parada cardiorrespiratoria, estamos hablando que es un muerto, ¿no? Son medidas que hay que realizar y hay que realizarla de la misma manera, la colocación de las manos de la misma manera. Lógicamente eso tiene un riesgo, ¿no? Puede ser que performemos un pulmón, etcétera, etcétera, pero es riesgo-beneficio. En este momento el paciente necesita la reanimación, ¿sí? El momento en que ya tenemos viable al paciente, pues veremos, o sea, tratamos ya las complicaciones de lo que realizamos, de la reanimación como tal. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, en el caso de shock séptico, ¿cómo se maneja la administración de líquidos? A ver, en el caso del shock séptico hay que recordar que la fisiopatología es diferente, ¿no? Estamos hablando de una vasodilatación, ¿sí? Y lo que necesitamos es mejorar la vasoconstricción, mejorar el cronotomismo del corazón. Entonces allí, si bien es cierto, sí, realizamos colocamos líquidos a 20 ml kilogramo peso, también tendríamos que evaluar el uso de vasopresores que mejoren, ¿no? Tales como la norepinefrina, como la adrenalina, con ciertos criterios. Recuerden que para realizar tratamiento tenemos guías, en este caso utilizaremos la guía de sobrevida de la sepsis. El manejo en líquidos es similar, pero ya el manejo dentro de ciertas complicaciones y es otra, ¿no? El uso de aminas, por ejemplo, etcétera. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta interesante. Nos dice, en el caso de que el paciente tenga un marcapasos externo e interno, ¿cómo se colocaría los parches y se utilizaría el desfibrilador? Ya. Eso es muy importante y gracias por la pregunta. En realidad, probablemente eso se me pasó. Lo importante es no colocar el parche sobre el marcapasos. Si usted lo pone a distancia, realiza la descarga sin ningún problema, ¿no? Recuerde que si usted hace una descarga encima del marcapaso, puede quemarlo o puede haber un cortocircuito como tal. Entonces tendríamos que ponerlo ligeramente a distancia del marcapaso. Muchas gracias, doctora. Aquí nos dice una compañera, dice, ¿cómo podemos realizar una descarga en la ambulancia cuando corremos el riesgo de topar la camilla? O tal vez son camillas ya adaptadas para ello. A ver, está descrito y eso es algo que siempre se ponía en tela de duda, ¿no? Cuando nosotros realizábamos cursos de PHTLS y reanimación, en lo que es manejo prehospitalario, se recomienda todo lo que es el sistema de emergencias gringos. Los gringos en sí recomiendan que la reanimación usted tiene que darlo en una superficie dura. Si es que usted va en la ambulancia, ¿sí? Se le dificulta
el escuchar, se le dificulta en el movimiento, el realizar adecuadamente la reanimación. Lógicamente, si es que le toca hacerlo, pues toca, ¿no? Pero lo recomendable es hacerlo en una superficie dura, es decir, en el asfalto, en la escena como tal. Doctora, también tenemos unas preguntas que recopilamos en el Forms. Tenemos una que nos dice, en el caso de un niño con obstrucción por objeto, ¿qué debemos hacer? A ver, si es que usted puede visualizar, lo que se hace es un arrastre con los dedos, ¿no? Pero si usted ve que hay una dificultad al realizarlo, tendría que ser una maniobra de Heimlich, ¿no? O en su defecto, si es un niño muy pequeño, realizar compresiones, o sea, con la colocación de la cabeza en la mano, ¿sí? El cuerpo sería en el torso del brazo y presionarlo si es un niño pequeño, lógicamente. Esto, descansarlo en la rodilla y hacer compresiones, como habíamos dicho, con los dos dedos, ¿sí? Cuando se les manifestó en la reanimación del paciente con 2 reanimadores, ¿no? En lactantes. Ya, doctora, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿existe cambios en la secuencia de reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19? A ver, eso en realidad sabe que hay muchísima discrepancia en esto, ¿no? Porque recuerde que cuando usted realiza una reanimación, lógicamente usted tiene que evaluar al paciente. Cuando usted realiza una compresión torácica, ¿sí? El virus sale aproximadamente a 2-3 metros de distancia. Entonces usted tiene que evaluar, ¿sí? Básicamente la situación. Si es que el paciente es ventilado, pues no retirar la ventilación mecánica y tratar de manejarlo de esa manera. Son pacientes totalmente diferentes. Ya, doctor. Mira, tenemos otra pregunta que nos dice, buenos días, disculpe, ¿ahora el protocolo de acción para primeros auxilios es CAB o ABC? A ver, desde el 2010 aproximadamente hubo el cambio, ¿no? Básicamente en reanimación, estamos hablando en reanimación, no en primeros auxilios y no en ATLS. Estamos hablando netamente en pacientes que fallecen y que estamos yendo a reanimar. Es el CAF, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que activar primero la circulación, porque separa la circulación y la cantidad de oxígeno que queda renuente en la sangre se le da tiempo, por eso se inicia con las compresiones torácicas, ¿no? Luego, la vía aérea, que es abrirla para poderlo ventilar. Entonces es el CAF. Listo, doctora. Tenemos otra pregunta más que nos dice, en el caso de herida penetrante, empalamiento en tórax anterior y el paciente en PCR, ¿cómo se procede? En reanimación cardiopulmonar. Ajá. Pues, a ver, en esos pacientes usted reanima, no puede sacar el objeto, porque usted haría más daño, ¿no? Habría una hemorragia masiva, ¿sí? Entonces lo que usted hace es reanimar con el objeto dentro del individuo. Y realiza las mismas acciones. Ya, tenemos un caso aquí que nos dice, en caso de un paciente que ha sufrido una caída de 3 pisos y se encuentra en paro cardiorrespiratorio y sospechamos de hemorragia interna, ¿cuál sería la conducta apropiada? A ver, en esos pacientes, si usted estamos hablando que está fuera del centro hospitalario, ¿no? Si es que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, hay que darle reanimación, ¿sí? Darle reanimación y trasladarlo inmediatamente. Esa sería la solución. Si es que está dentro, fuera del centro hospitalario, que sí es caída de 3 metros, ¿no? Los paramédicos habitualmente cuando van en el traslado, ¿sí? Lo que hacen es ya iniciar medidas de manejo de líquidos o reanimación por líquidos. Entonces ellos nos ayudan mucho o nos aportan mucho para darle soporte al paciente hasta que llega a las manos de los médicos como tal. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es el papel fundamental de los corticoides en el shock séptico? Bueno, en realidad lo que habíamos hablado era netamente shock hipovolémico. Miren, el manejo de shock séptico es bastante interesante y más bien sería de tomarlo como tema en sí, porque hay muchas cosas que enfocar y en realidad sería mucho más factible poderlo explicar ampliamente, ¿sí? Pero tiene que ver en las cargas adrenales, básicamente, el manejo de corticoides. Más bien les invito a que en algún momento podamos hacer shock séptico.
Pues gracias, doctora. Con gusto. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos e Intercambios, AEMPI-UC. Agradecemos una vez más a la doctora Viviana Rodríguez Contreras y damos por cerrado el webinario Simposio de Primeros Auxilios How Can I Help?, realizado por la Universidad Académica de Salud y Bienestar, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, AEMPI-UC y AEMPI Ecuador, invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Centro de Educación Continua UCACUE y AEMPI-UC, donde encontrarán todos nuestros webinarios realizados. Muy buenos días.